El día 11 publicaron en Proceso una columna de opinión de Tonatiu Guillén López, no lo conocía, leo que es profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y habla sobre este tema tan terrible de la migración de las personas que están llegando desde los diferentes países de Centro y Sudamérica a nuestro país para tratar de llegar a Estados Unidos, y ahora con todo este drama de que se acabó el título 42, pues van a llegar más y más y más, pero también habla de cómo México sigue exportando migrantes, y esto contra las cifras alegres del más infame de todos los merolicos del mundo, que dice que vamos re bien. Pues no, los datos revelan otra cosa. Está migrando mucha gente de México, están migrando familias completas. Miren, ahora leo la columna. Del total de mexicanos que se van a Estados Unidos, el 15% son familias completas. Y según lo que dice en la columna Tonatiu Guillén, esto habla de cómo está la situación, que eres capaz de llevarte a toda tu familia, con todo lo que eso implica, los riesgos sobre todo. Y pues es lo que está viviendo en gran parte de Centro y Sudamérica, pues cualquier ciudadano de todos los países. Es muy grave. Y habla también de cuáles son las causas que originaron esta ola de desplazamientos de personas de diferentes países, y pues una de ellas es obviamente la pandemia. Dice Tonatiu Guillén, desde el año 2022 y en el transcurso de 2023, ha sido de escala enorme la movilidad humana irregular a través de México y desde nuestro país. No se trata de algún evento al azar. En gran medida es la expresión de crisis sociales, de crimen y violencia, de exclusiones políticas, económicas e incluso ambientales que se agudizaron como efecto de la pandemia por COVID-19. Alrededor del mundo la pandemia aceleró tensiones de todo tipo y deterioró aún más lo que estaba mal. Lastimó aún más a poblaciones que ya eran vulnerables, descompuso instituciones y servicios que eran insuficientes y, en general, empeoró lo que estaba en condiciones críticas. Algunos países tuvieron capacidad para recuperarse de manera adecuada, otros no tuvieron ni manera de ofrecer resistencia ante la oleada de deterioros. Incluso en México no terminamos por hacer el corte de caja de todo lo que perdimos en vidas, ingresos familiares, ambientes comunitarios, servicios como educación y salud, o el empeoramiento de la ya grave inseguridad pública. Y eso es algo que no se ha medido en México. No he visto yo que alguien haya hecho algún análisis sobre qué tanto provocó el incremento en la violencia en nuestro país la pandemia. Porque, indudablemente generó muchos pobres. Y pues ahí está el caldo de cultivo perfecto para la delincuencia, ¿no? Continúo. La migración y la búsqueda de refugio se convirtieron así en ruta de escape para miles y miles de personas y familias, forzadas a dejar sus lugares de origen, aspirando a la protección en otro país. No es circunstancial la movilidad sincrónica de amplios grupos de población de lugares como Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde los regímenes dictatoriales no han tenido capacidad de reconstrucción y, por el contrario, potenciaron condiciones que obligaron a la población a salir de sus comunidades ante la ausencia de alternativas y la negación de la mínima protesta, como Cuba. Me hace recordar muchísimo Cuba. De hecho la menciona, ¿no? Pero Cuba en especial, muchísima gente protestando porque no tienen ni para comer. Es muy grave. En algunos momentos del año 2022, por ejemplo, el número de nicaragüenses superó a las personas de Guatemala, Honduras y El Salvador sumados. Imagínense. Lo mismo pasó con cubanos y venezolanos, lo cual nos da una idea de la escala de población actualmente en movimiento. En circunstancias políticas distintas, pero compartiendo la misma problemática que se traduce en la necesidad de dejar el país de origen, nuevos flujos repuntaron durante los últimos meses de manera muy significativa.
Los casos más importantes, y esto sí es de extrañarse mucho, Colombia, Perú y Ecuador, acompañados de Haití. Haití no tanto, Haití es muy evidente que la pobreza pues les ha pegado brutalmente, ¿no? Haití, que dice la nota, que no cesa en el drama social de su población en la isla y la ubicada en otros países. Me sigue extrañando mucho Colombia, Perú y Ecuador. De este modo, como puede inferirse, la migración procedente del norte de Centroamérica ya dejó de ser el nudo central de la problemática regional. Para ser precisos, apenas explica a algo más de 18% de los arribos irregulares a la frontera sur de Estados Unidos, considerando el periodo de enero de 2022 a marzo de 2023. Eso sí es raro, ¿no? Los países del norte de Centroamérica, o sea, Guatemala, Belice, El Salvador, dejaron de ser los que más exportaron migrantes y los sustituyeron otros países, los que mencionábamos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y estos de Sudamérica, Colombia, Perú y Ecuador. Eso sí es bastante llamativo, ¿no? Pero aquí viene lo grave para México. En cuanto a México, que por más de una década tuvo una movilidad reducida hacia Estados Unidos, a partir de abril de 2020 incrementó el flujo, causando que en el periodo indicado aportemos el 33% del total de migrantes. Los restantes países arriba mencionados en conjunto configuran otro 40% de la movilidad en ruta hacia Estados Unidos. Y aquí tendríamos el 73% entre todos los países mencionados, el 40%, y 33% de los migrantes son mexicanos. Es algo muy, muy llamativo, ¿no? Y dicen que estamos bien. Desde la perspectiva mexicana, por consiguiente, no estamos para repartir culpas a otros países. Nuestras propias crisis nos han sacudido de forma de renovada emigración laboral y de refugio, subrayando lo segundo, refugio, por condiciones de violencia, sobre todo, ¿no?, en nuestro país. De hecho, un componente central de las ampliadas movilidades de tránsito tiene un perfil de refugio y por consiguiente son titulares de un marco jurídico específico para su atención en México. Dicho de manera rápida, no les corresponde quedar sujetas a la ley de migración, sino a la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. De igual manera, la institución que debe comandar su atención es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, y no el Instituto Nacional de Migración, menos debido a la militarizada política que priva en la materia. Cuando la desesperanza es enorme y existe necesidad de escapar de algún país, el indicador más crudo de la situación se refleja cuando son familias las que se movilizan y no personas en lo individual. Debe ser muy agresivo el entorno para decidir salir en grupo familiar, con todos los riesgos y habitualmente con la mayor precariedad. De este modo, cuando la movilidad desde algún país tiene un alto componente de unidades familiares, constituye el indicador más claro de un flujo de refugio y, de paso, revela la presencia de condiciones muy graves en los lugares de origen. Conforme a las estadísticas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el registro de arribos de personas en grupo permite esbozar un panorama sobre la actual situación de refugio. Considerando los datos del mes de marzo de 2023, excluyendo ahora los números absolutos de cada flujo, usando solamente los porcentajes, el cuadro resultante es el siguiente. De Brasil, 51% del flujo fueron grupos familiares. De Ecuador, 49% tenían esa misma característica de familias. De Colombia, el 46%. De Haití, el 44%. De Perú, el 42%. Y de Venezuela, el 36%. En esencia, se trata de refugiados y de condiciones muy graves en sus entornos de origen. Otras nacionalidades
tienen un componente de familias también importante. Cuba, 30%. Nicaragua, 25%. Honduras, 20%. México, 15%. El Salvador, 13%. Y Guatemala, 13%. Nuestro país, como es aquí evidente, compite su indicador de solicitantes de refugio con los países centroamericanos. No tenemos condiciones tan diferentes en esta problemática. Actuemos entonces con congruencia. Son refugiados. Somos refugiados. Es lo que dice esta columna muy, muy interesante de Tonatiuh Guillén, muy esclarecedora. 33% de la migración que está queriendo ingresar a Estados Unidos es mexicana. Cierren la boca los que dicen que hay esos pinches migrantes que no se queden en México. Cierren la boca. De ese 33% del total de mexicanos que están queriendo ingresar a Estados Unidos, el 15% son familias completas por condiciones de violencia. Es evidente. Es muy, 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 muy fuerte. Sigan criticando a los migrantes, volteen a ver a su país, bola de racistas, porque eso es lo que son quienes critican la migración. Esos son racistas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.